Entonces, listo. Ahora pasamos ya a lo que es los límites laterales y la continuidad. ¿Listo? Límites laterales y continuidad. Entonces nos dicen, vea, nos dan una función, f de x. Dice que es x menos 1 si es negativo. Si es negativo, x menos 1. Eso vale x menos 1. Y si es positivo o el 0, el f de x vale x menos 1. Listo. Es decir, mire la gráfica, aquí está, la parte izquierda. Ahí está. Ahí está la gráfica. Usted intuitivamente dice, el límite de esta función, cuando x tiende a 0, ¿quién sería? Ah, entonces usted hace el mismo análisis intuitivamente aquí, ya lo sigue haciendo. Usted se acerca por la izquierda y por la derecha. Si se acerca por la izquierda x, mire aquí, a 0, ¿qué va a pasar? ¿Qué valor le va a corresponder? Le va a corresponder este valor de acá, menos 1. Tiende a menos 1. Entre más se acerque al valor 0, le corresponde a menos 1. Pero ¿qué pasa si ahora se acerca por la derecha? La derecha aquí, al 0. Que ese valor se aproximar es a 1. Este valor, menos 1 y el valor son diferentes, listo, son diferentes. Vea la gráfica. Desde la gráfica f, mostrada en la figura 12, observe que la función f no tiene un límite conforme x se aproxima de 0, ya que no importa cuán cerca x se acerque x, de 0. ¿Listo? Toma los valores que están cerca de 1 si x es positiva, los valores que están cerca de menos 1 si x es negativa. Estoy resaltando el hecho de que no importa qué tan cerca usted se aproxime al 0 en x, sus imágenes por la derecha van a ser aquí 1 y por la izquierda, es decir, toma x valores negativos, va a ser menos 1. Por consiguiente, f de x no puede estar cerca de un número único L. Es decir, el límite es igual a un número único. El límite solo puede ser un valor. En este caso serían 2, entonces se habla de que no. Sin importar qué tan cerca de x esté de 0. Ahora, si se le impide a x ser mayor que 0 o a la derecha, entonces observa que f de x puede ser tan cercano a 1, tanto como quiera, tomando x lo suficientemente cerca de 0. En este caso se dice que el límite derecho de f de x conforme x se aproxima a 0 es 1. Ah, entonces estamos hablando que esta función tiene límite por la derecha, tiene límite por la derecha, es decir, acercándose a estos valores, aquí acercándose x, tiene límite por la derecha, ¿en qué valor? En valor de 1. ¿Listo? ¿Dónde? Mire, aquí está. Aquí lo simboliza. ¿Cómo yo sé que es el límite por la derecha? Mire aquí el símbolo que utiliza. Mire, aquí está. Límite, cuando x tiende a 0, de f de x igual a 1. Es decir, el límite cuando x tiende a la derecha. ¿Cómo lo sé? Por este signo más. Aquí en esta parte, mire aquí, por este signo. Ahí. Ahí me está diciendo que está tomando los valores cercanos a 0 por la derecha, solo por la derecha. ¿Listo? Así puedo identificar que el límite de esta función está haciendo por la derecha y que es igual a 1. Entonces, de esa forma, sí tiene límite. Solo agregándole esta crucecita. ¿Listo? Es eso. Listo, entonces usted ya sabe, igual pasa con límite a la izquierda, ¿no? Estaría en vez del más, estaría el menos. Míralo, aquí está. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Si alcanza a ver el negativo. Míralo, aquí aparece el negativo. Ahí está. Ahí está el valor negativo. Igual a menos 1. Sus límites por la izquierda o por la derecha existen, aunque sean diferentes. Un límite como tal no existe. Estos límites se llaman límites laterales. Ojo, límites laterales. En términos más generales, tenemos las siguientes definiciones. Entonces, límites laterales. La función f tiene el límite derecho L, ojo, conforme x se aproxima a A, desde la derecha al escribir. Entonces, igual, aquí lo único que me va a cambiar es el signo. X igual a L. Aquí igual, el límite izquierdo, el signo menos. ¿Listo? Entonces, ojo a tener en cuenta. En nuestro taller sí hay valores con eso. Entonces, podemos, por ejemplo, en este caso, a partir de este acá, serían límites por la derecha. Entonces, sería el límite cuando x tiende a 2 y elevado a la más, pues con el símbolo más. Y aquí, límite cuando x tiende a 2 y el signo de menos. ¿Listo? 2 elevado a la menos. Así, para ir simbolizando. Creo que este sí viene con más ejercicio. No sé si parezcan. No. No. Todos son más de contexto. Todos son más de contexto. Entonces, no. Bueno, entonces volvemos aquí a mi texto. ¿Listo?
Si los valores f de x pueden estar tan cerca de b tanto como se desea tomar x lo suficientemente cerca, pero no igual a x de izquierda. Bueno. La conexión entre los límites de un solo lado y los límites de dos lados definidos antes están dados por el siguiente teorema. Entonces, teorema. Vamos con el teorema 3 ya. Sea f una función que está definida por todos los valores de x cerca de x. Todos los valores cercanos a x. Con la posible excepción de a por sí misma. Entonces, el límite cuando x tiende a a de mi función f de x es igual a un valor L. Un valor L. Ahí lo hicieron. Sí, solo sí. Ojo, sí, solo sí ese valor es el mismo. Si me acerco por la derecha, mire, agrando un poco la imagen. Sí, solo si es el mismo. Si yo me acerco por la derecha, mire aquí, por la derecha, y por la izquierda, ahí está, a la menos. ¿Listo? Si me acerco por la derecha y por la izquierda y me da el mismo L, entonces sigo que mi función realmente tiene un límite. Si me acerco por la derecha, en el anterior ejemplo, y en este caso, digamos, aquí me da 2 y este me da 3, se dice que no tiene un límite. Este no existiría. ¿Listo? Ahí está. Si es por la derecha y por la izquierda tiene que ser el mismo para todos. Por tanto, el límite existe sí, solo si los límites laterales existen y son iguales. Listo. Vamos a ver. Sea f de x igual a menos x si el x es negativo y raíz de x si x es mayor que 0. ¿Será que existe el límite? En este vamos a ver. Y g de x menos 1 si x es menor que 0 y 1 si x es mayor que 0. Demuestra que el límite de f de x existe al estudiar los límites laterales de f conforme x se aproxima a 0. Demuestra que el límite de x no existe. Bueno, entonces vamos a ver este. El f de x, vamos a ver si sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para los negativos va a dar menos x. ¿Listo? Menos x significa que mi gráfica va a empezar desde 0, del punto de origen, 0,0. ¿Listo? Y se va a ir desplazando de forma... ¿qué? Por ejemplo, si usted toma el menos 3 aquí, tome menos 3, pongo aquí menos, por menos me va a dar 13. Entonces, x, cuando x vale menos 3, llévale menos. Es decir, usted va a tener una especie de gráfica así. Suponga que aquí está el plano cartesiano, suponga que está el plano cartesiano, XY. Su gráfica va a tener un comportamiento así. Esta parte, menos x, si x es negativo. ¿Listo? Y raíz de x, si el x es mayor o igual que 0. Y raíz de x viene siendo algo así. Algo así. Así. Entonces, aquí tengo el menos x y aquí tengo raíz de x. ¿Qué pasa si yo me aproximo al valor de 0? El límite existe, vamos a ver. Entonces, si me aproximo al x, a igual 0, mira aquí. Este valor tiende a ¿qué? A 0. Y si me aproximo por la derecha, a x igual 0, su imagen también se aproxima a x 0. Es decir, si realmente existe. El límite por la izquierda y por la derecha es el mismo. ¿Listo? Es el mismo. Para x menor que 0, bueno, igual, mire, si acerco por la izquierda, es 0, sí, efectivamente. Y por la derecha, igual raíz de 0, sí, también, efectivamente. Ahí está. Ahí está, ahí está. Igual 0. Por tanto, el límite, como es el mismo por la izquierda y por la derecha, sí existe el límite de mi función. ¿Listo? Que no importa que esté definida por dos secciones. Y la segunda, vamos a ver. Ah, mire, aquí está la gráfica. ¿Qué parece? La segunda, el límite por la izquierda, igual en este caso, que ya lo hayamos planteado, es menos 1 y el otro es 1. Como son diferentes, se dice que es, ¿qué? Que tenga límites. Déjenme aquí que alguien está tratando de ingresar a la clase. Creo que ya. Así. Okay, ya. Listo. Entonces, funciones continuas. Ojo, aquí con las funciones continuas. Desempeñan un papel importante en la mayor parte del estudio del cálculo. En términos generales, una función es continua en un punto si la gráfica de la función en ese punto está desprovisto de vacíos. ¿Listo? Saltos o rupturas. Considere ejemplo la gráfica. De aquí. ¿Será que esta gráfica será continua? Vamos a ver. Considere, por ejemplo, la gráfica de la función f mostrar la figura 14. Esta es la figura 14. Esta es la figura 14. Aquí vamos a coger un poco. Esta es la figura 14.
¿Ven? Se dan cuenta que, digamos, está por trozos, pero hay vacíos, hay saltos. Aquí hay un salto, aquí hay otro salto. Y aquí hay vacíos. Esta es una asíntota que jamás toca este valor. Eche un vistazo más de cerca al comportamiento de f. Cerca de x igual a a. No existe este punto en a. No existe ese punto a. No está definido. ¿Listo? No está definido. ¿Listo? Por lo tanto, ahí ya dejó de ser continua la gráfica. Es decir, x igual no está en el dominio de f, lo que resulta en un orificio, bueno, un punto vacío en la gráfica de f. Después observo el valor de f en b. ¿Qué pasa en b? Hay un salto. ¿Listo? Hay un salto. No es igual al límite de f de x. Es decir, que si yo hiciera, digamos, mi gráfica, aquí tengo mi función, y me acerco al valor de tanto por la izquierda o por la derecha, mire, supondría que este sería el valor, el límite, ¿no? Este. Pero en realidad, mira qué valor se va aproximando. Este. ¿Listo? Se aproxima a este valor. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Una interpretación que le vayamos a dar. Gráfica. Después observe el valor de f de b no es igual al límite de f de b conforme x se aproxima a b, es decir, el límite no corresponde al punto. Lo que resulta en un salto de la gráfica de f en x igual b. Efectivamente, aquí hay un salto. La función f no tiene límite en x igual c. Igual, porque mira, si usted se va aproximando a este punto c, a este punto c, y que va a encontrar que si usted se aproxima por la izquierda o por la derecha, si me aproximo por la izquierda, el límite me va a arrojar este. Aquí. Y si me aproximo por la derecha, mire el límite que me va a arrojar. ¿Ven? Entonces el límite por la izquierda y por la derecha son diferentes, por lo tanto no hay límite. Ahí ya se perdió la continuidad. Y en el punto D, si yo me aproximo por la izquierda, este valor crece hasta el infinito. Hasta el infinito, si va para arriba. Y si me aproximo por la derecha, al valor D, este valor va pero a menos infinito. Es decir, esto D crece, jamás llega a tocar ese valor de D. Entonces el límite es diferente, por lo tanto no existe, por lo tanto no sale a una continuidad en este tipo de ejemplo. Pues, cuando tenga un vacío, se pierde la continuidad. Cuando tenga saltos, se pierde continuidad. Así, en un solo punto. Cuando tenga saltos de tramos, pues, cambie, también se pierde la continuidad. Y cuando no tome un valor, cuando hay una asíntota, también se pierde la continuidad. Ahí está. Entonces, continuidad de una función en un número. Una función f es continua en un número x igual a si se cumplen los siguientes requisitos. O si se cumplen los siguientes. F de A está definido. Es decir, cualquier punto que yo le dé, cualquier valor de x que yo le dé, debe tener imagen. ¿Listo? En este caso, en el anterior, no aparecía el A. Entonces, f de A, ¿quién es igual? No aparece. ¿Listo? Entonces, ahí aparece. El límite de cuando x tiende a existe. El límite existe. En este caso, aquí el límite no existe, aquí no existe. Entonces, se pierde. Y tercero, el límite de f de x, de la función f(x), cuando x tiende a, tiene que ser igual a f de a. ¿Listo? A f de a. Y miren, en este caso, si yo hiciera para la parte b, para este. Si yo decía el límite cuando x tiende a b. ¿Listo? El límite tendría que, de f de x, aquí suponiendo que esta es mi función, f de x, ¿quién tendría que ser igual? Esto tendría que ser igual a f de b, el límite. ¿Y quién es f de b? F de b es este punto, de acá. Este es f de b. ¿Listo? Y aunque realmente el límite de esta función f de x cuando x tiende a, miren dónde se aproxima, acá. ¿Listo? Entonces, en realidad, se pierde la continuidad. Ahí está. Continuidad de una función. Por tanto, una función f es continua en el punto A si el límite de f en ese punto A existe y tiene el valor de f de A. Ya, este es un ejemplo de una función que sí es continua. Dado cualquier punto A, de cualquier punto del valor x. ¿Listo? Cualquier punto. El límite en ese punto va a ser igual al punto evaluado en la función. ¿Listo? Se dan cuenta, no tiene saltos, no tiene rupturas, no tiene vacíos. ¿Listo? Es una función continua. Vámonos con los ejemplos. Determino los valores de x por los que cada función es continua. Entonces, a, x más 2.
A será continua. ¿Qué dicen? ¿X más 2 será continua? Efectivamente, mira, aquí está. Es una lineal. Una línea. No tiene vacíos, no tiene salto, no tiene interrupción, nada. Listo. Ahí está. La parte B. G de X. Ojo, acordémonos siempre, ¿no? Acordémonos siempre. En el denominador tiene que ser diferente de 0. Porque yo no puedo tener un número sobre 0. Este tiene que ser menos 0. Cuando este valor es 0, cuando X vale 2. Si X vale 2, eso vale 0. Entonces, hay un vacío de aquí, en este punto, 2. Significa que yo lo tengo imagen en ese punto. ¿Listo? Por lo tanto, no es continua en X igual 2. Esta función, la B. No es continua en F igual 2. La parte C. X más 2 si X es diferente de 0. De 2, perdón. Y 1 si X es igual a 2. Antes. Entonces, en cuenta, aquí está la gráfica, gráfico toda esta, exceptuando para el punto X igual 2. Porque X igual 2 le corresponde la imagen de 1. ¿Listo? Y al no tener el mismo límite, o sea, si yo me acerco aquí a este valor, ¿listo? Significa que estoy acercando al 2 por la izquierda. Y mire el límite lo que me está arrojando. Me acerco al 2 por la derecha y mire el límite donde me está sugiriendo que es. Entonces, realmente el límite no es igual a la imagen de la función en ese punto. Entonces, no es continua en X igual 2. En esta no es continua. La parte D, bueno, aquí listo. La parte D, miremos la gráfica. La función primero. Menos 1 si X es menor que 0 y 1 si X es mayor que 0. Bueno, esa ya la hemos visto en este caso. Ya automáticamente sabemos que esa no es una función continua. ¿Por qué? Porque el límite cuando X tiende a 0 no está. ¿En dónde no es continua? En X igual 0. Esa función. Y la gráfica E. Y nos dicen G de X es igual a 1 sobre X si el X es positivo. 1 sobre X. Y a menos 1 si X es negativo. Entonces, los X negativos menos 1. Y el G de, y si los X son positivos, 1 sobre X. ¿Qué pasa si yo me aproximo a X igual 0 por la izquierda? Siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Entonces el límite por la izquierda va a ser 1. Pero si me aproximo a mi valor de X igual 0 por la derecha, ¿qué va a pasar? Que esto tiende a infinito. ¿Listo? Entonces aquí estoy hablando de un valor aquí, menos 1. Y aquí estoy dando un valor infinito. ¿Listo? Infinito. Es eso. Entonces tampoco es continua y es discontinua en X igual 0. Para X igual 0. Eso es. Solución, bueno, aquí está lo que vamos a decir. En X igual 2, que decíamos. En X igual 0, que fue la última que hablamos. Ya. Entonces, propiedades de las funciones continuas. Ojo con las propiedades. La función constante f de x es igual a un número. ¿Listo? Es continua en todas partes. Es la que se tiene el plano cartesiano, digamos. Un ejemplo sería aquí este menos 1 si se extendiera continuamente, es decir, si la gráfica fuera todo así. ¿Listo? O sea, borra aquí esta parte. Y ahí sí le quedaría la función continua. La constante siempre es continua en todos los puntos. La función de identidad f de x es igual a x. Recuerden la diagonal para yo sacarla en la inversa. Es la función de identidad. Y igual a x. Es continua en todas partes. ¿Sí? Si f y g son continuas en x igual a en cualquier punto, entonces tenemos, vea, ¿qué pasa si yo tengo una función elevada a un valor, a un número, donde n es un número real? Esto puede ser positivo o negativo. ¿Listo? Es continua en x, x igual a en ese punto cada vez que se define en ese número. La suma de dos funciones es continua en x igual a. O sea, si esta ya es continua, si f ya es continua y g es continua, entonces la suma también es continua. F y g es continua en x igual a. Entonces también el producto. Y el cociente. La única condición es que el cociente tiene que ser diferente de 0. Es lo único. Continuar las funciones polinómicas irracionales. Una función polinómica y igual a p de x, un polinomio, este polinomio viene siendo, digamos, la función de costo, la función de ingresos, la función de utilidad, la función de oferta, demanda, etc. Es continua en cada valor de x. ¿Listo?
Y la función racional, ¿listo? P sobre Q, P sobre Q, es continua en cada valor de X donde Q sea diferente de 0. Es decir, este Q tiene que ser diferente de 0. Vean los ejemplos. Determinen los valores de X por el que cada función es continua. Esta parte, aquí la parte A, ¿es continua? Es decir, hay alguien que no tenga imagen en esta parte. Hay un valor de X que yo le puedo sacar y que no tenga imagen. Para X igual 0, sí va a tener imagen. Para X, cualquier positivo va a tener imagen. Para un X negativo también va a tener. Es decir, aquí es continua en todos los puntos. ¿Listo? La función f es una función polinómica de tercer grado, por lo que fx es continua para todos los valores de x. Continua para todos los valores de x. En esta, la parte b, ¿cuándo será continua? Hay que tener en cuenta que es el denominador x cuadrado más 1 no sea 0. No sea 0. ¿Listo? ¿Cuándo x al cuadrado más 1 es 0? Ah, pues cuando este x cuadrado sea igual a menos 1. ¿Para qué? Para que me dé 0. ¿Y cuando x cuadrado menos 1 va a 0? O sea, ¿qué número elevado al cuadrado por el mismo me va a dar menos 1? En realidad no hay ningún número real que al elevarlo al cuadrado me dé menos 1. Por lo tanto, esta función está definida para todos los valores de x. Miremos aquí la función. La función f es una función racional. Observe que en el denominador de g, es decir, x cuadrado más 1, lo que estamos hablando, nunca es igual a 0 en ningún momento. Así que concluye que g es continua para todos los valores. Sí, señor, ahí está. No hay ninguna restricción. Y aquí el h de x, igual. Debo fijarme que el denominador no sea 0. No sea 0. ¿Listo? De resto funciona en todos los valores. ¿Qué me dice el texto? La función h es una función racional. Sin embargo, en este caso el denominador h es igual a 0 en x igual a 1 y x igual a 2. ¿Listo? Pongo aquí x igual 1. Reemplace con x igual 1. ¿Qué le va a dar? Bueno, aquí le va a dar 1 al cuadrado, me va a dar 1 menos 3 por 1, 3 más 2. A eso da 0. A significa que no está definida en este, cuando x vale 1. Cuando x vale 1. No está definida. Y también para x igual 2. Pues en cuenta aquí está. Aquí lo hace por factorización. Factoriza este polinomio. Obtiene estos factores. Y ya de que despeja. Tiene que x igual a 2 y x igual a 1 no está definido. ¿Listo? No está definido para x igual 1 y para x igual 2. ¿Listo? Discontinuo. Que mírelo gráficamente. Vamos a ver. Ah, bueno, pero no, porque la gráfica no me permite acercarme. Es el GeoGebra me muestra la gráfica, pero no me muestra como tal el punto porque se aproxima y se aproxima y se aproxima. Pues siempre lo muestra. Hasta este punto, la mayoría de las aplicaciones analizadas involucran funciones que son continuas en todas partes. Sí. El ejemplo 4, este que vamos a desarrollar, se considera que una aplicación del campo de la psicología educacional involucra una función discontinua. Vamos a ver. Figura 17. Listo, aquí está mi figura 17. Dice, muestra la curva de aprendizaje asociada con una determinada persona. Es decir, este es su aprendizaje con conocimiento de la materia, ¿listo? A través del tiempo. Te cuenta que este es su aprendizaje en cualquier materia que llaman fundamentos de la economía, por ejemplo. Esto es lo que usted aprende a través del tiempo, la primera clase, segunda clase, primera semana, en la semana 8, en la semana... Y va a llegar un punto en donde usted da un salto. Vamos a ver. La persona sigue haciendo progreso hasta la comprensión de esta durante el intervalo, desde 0 hasta t sub 1, es decir, desde acá. Hasta esta parte, hasta acá. Hasta aquí. Se dan cuenta, es continua hasta esa parte. En este caso, el lento progreso de la persona conforme se aproxima a un momento T, porque él no entiende particularmente un concepto complejo. De repente se produce una gran avance en el momento T sub 1, aquí algo pasó T sub 1, impulsando su conocimiento del tema a un nivel superior. La curva es discontinua en T sub 1. ¿Qué me está diciendo esto? Que sin importar qué asignatura esté viendo, digamos, por lo general, llega una parte en que su aprendizaje, digamos, es como restringido, o algo así, o sea, viene lento. Pues.
Pero va a llegar un punto de su aprendizaje en donde usted va a concebir un concepto que le hacía falta, un método o algo así, y va a poder entender aún más, ¿listo? Y de allí aparece un salto. Ese es lo que se refiere. A eso se refiere. Teorema del valor intermedio. Entonces, ¿cómo es? Teorema. Observe de nuevo el modelo, ¿se acuerdan del tren? El tren de levitación magnética en un tramo recto de la vía. Si sabe que el tren no puede desaparecer en cualquier instante, no, porque el tren se desplaza, y no puede omitir partes en la pista y reaparecer en algún otro lugar. Para decirlo de otro modo, el tren no puede ocupar la posición S1 y S2 sin al menos en algún momento ocupar una posición intermedia. Sí, listo. No puede estar en la posición S1 y S2 ¿listo? Sin estar en un punto intermedio. Para expresar matemáticamente este hecho, recuerde que la posición de Maglev en la función tiempo está escrita por, usted recuerda esa función que le habían dado, ¿no? 4, factor de t elevado al cuadrado, y t iba desde 0 hasta 10. Y aquí está. Ese es el comportamiento. 4. Supongo que la posición del tren está en S1. Entonces usted ubica S1. Aquí está el S1. Aquí ya se lo señalo. Ah, no, aquí está el S1. ¿Listo? En algún momento T sub 1. ¿Listo? Y su posición en S2 en algún momento T sub 2. Momento S2. Posición S2 con un momento T sub 2. ¿Qué implica? Que si hubo un T sub 1 y un T sub 2, tiene que haber un punto intermedio entre esos dos. Y si hay posiciones entre S1 y S2, tiene que haber un punto intermedio entre esos dos. ¿Listo? Por lo tanto, se asegura que F de T3, mire aquí, sea igual a S3. Eso nos refiere, el punto intermedio. Véalo de esta manera. Si usted se desplaza de Tunja a Bogotá, ¿listo? Tiene que haberse desplazado por todos los espacios que hay de aquí a Bogotá. ¿Listo? A eso se refiere. Usted no puede, digamos que no pasó por tal lado, no, es imposible que no haya pasado por cierto punto si cierto punto está entre Bogotá y Tunja. A eso se refiere. La discusión lleva a la esencia del teorema del valor intermedio. La prueba de este teorema se puede encontrar en la mayoría de cálculo avanzado. Teorema del valor intermedio. Este fue el que acabamos de ver. Si hay dos puntos, tiene que haber valor medio entre esos dos puntos. No es más. A eso se refiere. Teorema 5. La existencia de ceros en una función continua. Sí, pueden haber ceros en una función continua. ¿Listo? Si f es una función continua sobre un intervalo cerrado a, B, miren aquí. Es lo que me está diciendo. Esto es. Yo tengo mi intervalo a, B. Ahí está mi intervalo. A, B. El comportamiento de mi función es este. Inicia positivo, después negativo. Llego hasta el punto B. En algún punto tocó x igual 0. ¿Listo? Tiene signos opuestos. Existe entonces por lo menos una solución de la ecuación f de x igual 0 en el intervalo a, B. ¿Listo? Figura de decir que por lo menos. ¿Qué está diciendo? Que si aquí f de a es positiva y le resulta un f de b que es negativo, por lo menos hay una solución que involucra f de x igual 0. Eso es lo que le está diciendo. Igual acá, mire, aquí en este caso tengo un f de a cualquiera, un punto en x cuya imagen me da negativa. Y este punto es negativo. Y tengo otro punto cualquiera en mi eje x y la respuesta me dio positiva. ¿Listo? O sea, aquí me dio, digamos, menos 5. Y aquí me dio 3. Un ejemplo. Significa que entre ese intervalo, entre ese intervalo que se desplazó la función, hay una solución que sea x igual 0. Con f de x igual 0. Por lo menos hay una solución. Pueden haber varias. A eso se refiere. La existencia de ceros en una función continua. Si una imagen, digamos en este caso positivo y negativo, por lo menos tiene que haber una que sea igual 0. En este caso hay 1, 2, 3. Y en este caso sí solo 1. A eso se refiere. Ejemplo, bueno, vamos con este ejemplo. O sea,
f de x, x más 3 más x más 1. Demuestre que f de x es continua para todos los valores de x. Sí, realmente aquí no necesita una demostración. Entonces, todos los valores de x es continuo. Calcule f de menos 1 y f de 1. Utilice los resultados para deducir que existe por lo menos un número x donde c pertenece al intervalo menos 1, 1 y f de x igual a 0. Entonces, me voy a correr un poco acá. Vamos a ver. Aquí. Entonces nos dicen, calcule f de menos 1. F de menos 1. ¿Listo? Aquí voy a utilizar el texto aquí. Aquí voy a escribir. Entonces va a decir que f de menos 1, entonces f de menos 1 va a ser igual a quién? Al menos 1 elevado al cubo. Entonces, menos 1 elevado a la 3. Ahí está. Ese es el primero. Este primero acá. Más, ven aquí, un espacio, más este valor del x, en este caso menos 1. Estoy trabajando con f de x menos 1. ¿Listo? Más 1. Esto va a ser igual. Menos 1 elevado a la 3, menos 1 por menos 1 por menos 1, esto me da menos 1. ¿Sí? ¿Listo? Más este menos 1 y este 1. Pues, bueno, pues aquí sería menos 1 más 1. Esto es igual a menos 1. Ahí está. Listo, ya tengo con f menos 1. Ahora voy a calcular f de 1. F de 1 es igual a 1 elevado a la 3. Valor de una función, listo. Más mi valor de x, vamos a decir más 1, más 1, me dice la función. Listo. Esto es igual. 1 elevado a la 3, esto es igual a 1. Más 1 más 1. Más 1 más 1. Igual a 3. Listo. Entonces, ya, con f de... ¿Con el f de qué? Siendo menos 1, siendo este menos 1, obtuve que el valor era negativo, menos 1. Y haciendo este f positivo, f de 1, también la respuesta es positiva. Entonces tengo un negativo y un positivo, ¿listo? En mi gráfica. Un negativo, pues, ¿qué implica? Que como hay cambio de signos, tiene que haber entre el intervalo menos 1,1, es decir, desde el punto menos 1, se desplaza hasta el punto 1, aquí está el 0, tiene que haber un punto en donde f de x valga 0. ¿Listo? En este caso, bueno, f menos 1 me da aquí, digamos, menos 1. Y f1 me daba 3. Entonces tiene que haber un punto donde su respuesta sea 0. Ya puede ser una curva o algo así. Una parábola, algo así. Eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Y quedó claro. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Fácil. Vamos a ir a graficar. ¿Listo? Vamos a ir a graficar. Este. X a la 3 más X más 3. Este es nuestro. Y igual, o f de x, igual x elevado a la 3, más x más 1. Ahí está. Voy a identificar mis, bueno, voy a identificar mis puntos. ¿Cómo voy a identificarlo? El intervalo que estoy tomando. Bueno, primero los puntos. Desde menos 1 hasta 1. Aquí está, desde menos 1 hasta 1. Así, tome este intervalo. Estos son mis valores A y B, que nos menciona la teoría. Entonces, el valor A y el valor B. ¿Listo? F de menos 1. Antes me dio este valor de aquí, que va a señalar. Este punto de acá. Este aquí. ¿Listo? Ese punto. Y F de 1 positivo me dio este valor de acá. Sí, esos puntos. ¿Listo? Entonces, yo solo calculé esos puntos.
no había calculado los puntos de la mitad ni nada. ¿Qué me dice? Si un valor le corresponde un valor negativo y al otro le corresponde un valor positivo, por lo menos tiene que haber un valor de f de x, un valor x que le corresponda a un f de x que sea igual a 0. Y gráficamente, mire, aquí usted lo evidencia en este punto. ¿Listo? Por lo menos tiene que cortar al eje x en un solo punto. Ahí está. Ese es el teorema del valor intermedio. ¿Listo? Si hay dos, uno negativo y otro positivo, por lo menos tiene que haber un solo punto en donde se corte al eje x. Bueno, pueden haber más, digamos, aquí puede existir esta función, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ahí cruza varios puntos, pero no, en este caso no. Nos vamos a complicar con este. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? No, no, señor. Bueno, en realidad estos son más casos. Vamos a los ejercicios, pero pues todavía no. Y ya ahorita vamos a pasar. No, el día viernes nos vamos de ejercicios. ¿Listo? El día viernes ejercicios. Entonces usted tiene el texto y ve que hay algún ejercicio de la sección 9, puede ser 9.1, 9.2, y ve algún ejercicio, ¿listo? Que no entienda o algo así, tráigalo a clase, ¿listo? Digamos, profe, no intenté desarrollar el 36 y no, por ningún lado, desarrollémoslo, listo, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer el viernes, ejercicios. ¿Qué hay de contexto? Sí, claro, hay de contexto. Curvas de aprendizaje, por lo que estuvimos viendo. La función P es también, traiga todos los ejercicios que usted considere y hacemos una revisión para el día viernes. ¿Listo? Regáleme el nombre, por favor, ahí en el chat. Listo, entonces les recuerdo, parcial el 30 de abril y el taller, esto es el mismo taller, simplemente página 7, ¿verdad? Página 7. ¿Y el tema como tal del parecer qué es? Límites. Límites, sí, límites. Se dan cuenta, todo aquí es límites. Y listo, muchachos, nos encontramos el viernes, entonces una especie de tutoría o algo así. Si tienen dudas, inquietudes o algo, aclaramos el viernes. Vale, profe, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego, Buen día.